The Walking Dead individual número 108. Comenzamos con el papucho Negan, quien estaba dando inauguración a la matanza que estaba a punto de llevar a cabo en el santuario, solo que con matanza en verdad se refería a un torneo de ping-pong. Nadie podía contra Negan, ganó tantas rondas que ya ni siquiera podía llevar la cuenta y al final ya nadie más quería volver a jugar con él. Invitó a Dwight a jugar pero este prefirió marcharse pues tenía algunas cosas que hacer. Esto marcó el final del torneo y como Negan ya se había aburrido tomó a Sherry del brazo y presumió frente a todos los presentes incluido Dwight que iría a jugar ping-pong con sus tetas. Mientras tanto en Alexandria, Carl y Michonne habían salido de la comunidad para encargarse de los caminantes que ya se habían acumulado. Rápidamente ambos fueron superados por la cantidad de caminantes y Michonne le ordenó a Carl regresar adentro de la comunidad. Pero el ingenuo niño se negó a retirarse ya que no la quería dejar a ella sola contra todos los caminantes. Michonne le explicó que ella iría detrás de él y reunirían un grupo más grande de personas y mejor preparado para acabar con los numerosos caminantes, pero aún así Carl no accedió a volver ya que creía que ellos dos podrían hacerse cargo. De la nada un caminante atacó a Carl por su punto ciego y lo hizo caer al piso. Michonne escuchó el grito de Carl y fue para ayudarlo. Por suerte Carl pudo hacerse cargo del caminante que tenía encima pero ese cadáver le cayó encima provocando que se encontrara a la merced de un caminante más pero Michonne llegó justo a tiempo para rajarle brutalmente la cabeza a dicho caminante. Levantó a Carl para llevarlo de vuelta adentro de la comunidad pero el muy pendejo perdió el sombrero y quería volver para recuperarlo porque recuerden que sin sombrero no hay vaquero pero Michonne le prometió que después volverían por él. Michonne corrió hacia la reja mientras llevaba arrastrando a Carl, abrió la puerta lo más rápido que pudo, entraron y logró cerrarla nuevamente antes de que los caminantes se pudieran colar adentro de la comunidad. Se acercó a Carl para ver cómo se encontraba y este con una cara de terror admitió que la había cagado y casi moría por ello. No había podido ver a ese caminante porque se acercó desde su punto ciego y ahora Carl creía que eso lo hacía una persona inútil. Michonne le exigió dejar de decir tanta estupidez y puso de ejemplo a Rick, que con una sola mano había logrado someter a Alexandria y un montón de personas más XD. También le reconoció a Carl lo fuerte que ya era a su corta edad y le recomendó reforzar todas sus debilidades, sin más se pusieron de pie. Prometieron no contar a nadie más lo que acababa de pasar y se dispusieron a acabar con los caminantes antes de que Rick volviera de su viaje. Y hablando de Rick, este se encontraba junto a Jesús a las orillas del reino. Jesús le explicó a Rick que Ezequiel dirigía una comunidad casi tan grande como Hilltop. También había un par más de comunidades más pequeñas pero casi nunca tenían contacto con ellas. A Rick le impacientaba poder entrar de lleno a la comunidad pero Jesús sabía que debían esperar a sus escoltas y justo ahí llegaron ellos. Un par de sujetos que iban montando a caballo se acercaron preguntando de una forma muy peculiar quién se había atrevido a entrar al reino, pero este guardia no pudo terminar de hablar pues se alegró al ver que se trataba de su amigo Jesús. Se disculpó por la entrada tan mamona y preguntó por Rick, al cual Jesús presentó como el líder de una comunidad que tenía intereses en común con el reino y explicó que era por esto mismo que buscaban una audiencia con el rey Ezequiel. El guardia enseguida aceptó escoltarlos y mientras Rick y Jesús volvían a subir a la furgoneta Jesús le explicó que únicamente le siguiera el juego con eso de ser rey pero con lo que sí debía tener cuidado en un futuro era, con no entrar al reino sin ser escoltado por alguno de sus guardias. Luego de un rato de camino llegaron. El dichoso reino era una escuela bien mamalona, rodeada de muros hechos con tablas y autobuses. Los guardias entraron pero Rick y Jesús tuvieron que bajar de la furgoneta ya que los automóviles no eran permitidos al interior de los muros. Al entrar Jesús también le explicó a Rick que todas las personas dormían adentro de la escuela en las temporadas de frío pero cuando llegaba la primavera se dispersaban y dormían en las casas de acampar que estaban regadas por todas partes. Los guardias pidieron a ambos que esperaran en ese lugar hasta que el rey Ezequiel saliera a atenderlos y después de unos minutos salió acompañado de un putísimo tigre, se ven gloriosos. Mientras bajaban las escaleras Ezequiel dijo lo mucho que le alegraba ver a Jesús y le preguntó si acaso Rick era un nuevo aliado para el reino. Jesús respondió diciéndole que sí y después volteó a ver a Rick para disculparse por no haberle contado antes que Ezequiel tenía un tigre como mascota.
Mientras tanto en Alexandría, Andrea y Michonne disfrutaban de una cena tranquila. Andrea intentaba comenzar una charla normal con Michonne, pero después le preguntó si tan siquiera la estaba escuchando, ya que parecía estar pensando en otras cosas. Aquí Michonne le dijo que ya no era capaz de hablar con las personas. Intentó contarle lo ocurrido con Heath la noche anterior, pero al final no fue capaz de hacerlo y terminó diciendo que no iba a poder ser la misma persona que era antes. Por otro lado, Spencer entró a la iglesia en donde el padre Gabriel le dio la bienvenida y luego lo dejó un rato a solas en el altar, donde Spencer comenzó a pedirle a Dios la fuerza necesaria para hacer lo que creía que se debía hacer. De vuelta en el reino, Ezequiel le contaba a Rec lo mucho que odiaba a los salvadores y creía que Gregory era un cobarde por esconderse en un edificio aun cuando contaba con mucha más gente que bien podrían servir como soldados en la lucha contra los salvadores. Pero ahora que Rec le había contado toda la información que Carl había obtenido, Ezequiel creía que era el momento adecuado para atacar a los salvadores y acabar de una vez con la tiranía de Negan. Rick le aseguró que en Alexandría había un puñado de gente que estaría dispuesta a ayudar en la batalla. Ahora el rey Ezequiel estaba seguro de que podían triunfar porque aparte de Rec y Jesús había una persona más escondida tras bambalinas que había llegado ese mismo día para ayudarlos en la lucha, así que le pidió que se rebelara. Se trataba de Dwight, el cual salió explicando que a pesar de las cosas que lo habían visto hacer nunca había estado de acuerdo con Negan. Rick exclamó acusando a Dwight de mentiroso, ya que siempre cumplía las órdenes de Negan y ahora mismo podría ser una trampa. Cosa que Dwight negó enseguida. Él ni siquiera sabía que Rick llegaría a ese lugar y Dwight había decidido ayudar a Ezequiel porque él era el único de entre todas las comunidades con los huevos suficientes como para atreverse a organizar un ataque en contra de los salvadores. Y ahora con su ayuda podrían lograrlo. A pesar de todo esto, Rick seguía desconfiando de él, creía que todo había sido planeado por Negan. Desde liberar a Carl para que les contara todo lo que ahora saben hasta mandar a Dwight a esa reunión para atrapar a Rick con las manos en la masa. Ahora Rick creía que él y todos en Alexandría estaban en riesgo y trató de convencer a Ezequiel de impedir que Dwight saliera de ahí. Aquí Dwight se puso más intenso y reveló que Negan tenía a su esposa Sherry como rehén, por lo que él al igual que Rick tenían mucho que perder al estar en esa reunión. Rick se prendió aún más y le soltó tremendo vergazo a Dwight mientras lo llamaba mentiroso nuevamente. Pero antes de que la pelea continuara, Shive soltó un enorme rugido para hacer que pararan. Ezequiel calmó al hermoso animal dando unos cuantos golpes en el piso utilizando su bastón y se disculpó a nombre de Shive diciendo que ella odiaba la violencia y él también lo hacía. Con esto Rick se calmó y dejó hablar a Dwight. Contó que su esposa, Sherry, había decidido ser una de las esposas de Negan para llevar una vida más sencilla y no exponerse a los trabajos que los demás tenían que hacer. Pero tiempo después se dieron cuenta de lo mucho que se extrañaban y sintieron la necesidad de tenerse el uno al otro nuevamente. En esa ocasión Negan los descubrió y como castigo por su traición le planchó la cara. Después de eso Dwight hacía todo lo que Negan decía sin importar que fueran cosas malas como todo un buen soldado, pero ahora creía que sería capaz de compensar todo el daño que había hecho bajo el mando de Negan. Lo único que necesitaba era que confiaran en él y los ayudaría a terminar con el legado de terror, y para lograrlo les contaría todos los secretos y puntos débiles de Negan. Y una vez que Negan hubiese muerto ya no importaría si confiaba en él o no porque la pesadilla habría terminado. Fin del individual. Si te gustó el video te invito a que me dejes un comentario, le piques al like y te suscribas a mi canal. Gracias por ver, hasta la próxima perro 7u7.